Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la tercera y última clase de investigación de mercados, la cual lleva la nomenclatura LAEN 023 ante la Secretaría de Educación Pública y que comprende parte de la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y Negocios. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Vamos a abordar ahora nuestra tercera actividad, la cual estará basada en la cuarta unidad, específicamente en el tema 4.4, técnicas de recolección de datos, tipos y características. Durante esta actividad, usted tendrá que redactar brevemente las técnicas de recolección de datos en un mapa conceptual. Recuerde, es importante incluir sus datos en la parte superior. Licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad, utilizar letra Arial 10, alinear y justificar el texto, así como aplicar un interlineado de 1.5. Colocar fecha, nombre de su profesor y ID. Es importante que también usted consulte los criterios generales de evaluación bajo los cuales le será calificada esta tercera actividad. Para esta tercera actividad estará basada en el tema técnicas de recolección, el cual más adelante estaremos explicando de forma profunda. Recuerde, una vez que usted elabore su mapa conceptual, cargarlo en la plataforma y subir su actividad, su evidencia, a fin de que le sea evaluada esta tercera actividad. En nuestra clase anterior nos habíamos quedado hasta la determinación de fuentes de investigación. Y habíamos platicado precisamente acerca de algunos métodos cuantitativos aplicados a la investigación de mercado. Habíamos platicado acerca de que existen datos secundarios y datos primarios. Los datos secundarios es información recopilada para cualquier otro propósito y ya existen. Estos datos pueden venir, por ejemplo, de una estadística o de un archivo que tenga la misma empresa, o bien a lo mejor de algún estudio que ya han hecho otras empresas. Son datos secundarios, puesto que yo voy a reutilizar esa información que probablemente me ayude o colabore en la que yo estoy realizando en este momento. Y hablando de datos primarios, es aquella investigación para la cual no existen antecedentes, no existen precedentes. Por lo tanto, ninguna otra empresa ha realizado una investigación similar. Pudiéramos contemplarlo que es algo nuevo. Por lo tanto, esta es la primera vez que se realiza una investigación de este tipo. Y ya hemos platicado acerca, por ejemplo, en el caso de los datos secundarios y recordando un poco la cafetera, ¿qué marcas de café en el mercado se venden más? Ese sería un dato secundario que la empresa pudiera tomar en cuenta. ¿Cuáles son las marcas específicamente de cafeteras que en este momento en el mercado se venden más? Y un dato primario, hablando de la cafetera que nosotros vamos a lanzar y que su precio es bastante más elevado que el de las demás, eh, investigar si el consumidor está dispuesto a pagar más por obtener un café de mejor calidad. Ese sería un dato primario, puesto que no existe un precedente de este tipo de cafeteras. Vamos a hablar acerca de un ejemplo, de un caso práctico que es Zara, la tienda de ropa para damas. Esta tienda descubrió que los consumidores buscaban ropa de moda a precios asequibles y con una alta rotación de productos. Además, valoraban la posibilidad de encontrar prendas
únicas y originales. ¿Cuáles fueron las acciones o las estrategias que implementó Sara? Un modelo de negocio basado en la moda rápida, lanzando nuevas colecciones cada semana. La empresa utilizó datos de ventas y análisis de tendencias para diseñar prendas que se adaptaran a los gustos de sus clientes. Esto es una tendencia que no se ha visto tanto en el mercado de la moda. Usualmente cuando se lanza una nueva colección, pues es temporada, primavera, verano, otoño, invierno, y siempre ha estado regido como bajo esa misma metodología. Pero ahora que Sara irrumpe con este nuevo modelo de negocios en que cada semana se va sacando una nueva colección, viene a imponer una nueva moda en este sector. ¿A Sara le ha funcionado el negocio? Sí, le ha funcionado el negocio, puesto que muchas personas están pendientes de ver qué es lo que esta semana va a lanzar al mercado. Siempre mantiene como cautivo a su público consumidor, puesto que están pendientes de ver qué es lo que esta semana saldrá a la venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente los mantiene cautivos en el inicio de la temporada, sino semana tras semana. Esto ha hecho que, sin lugar a dudas, las ventas de esta compañía se incrementen. Entonces, probablemente sea una estrategia que muchas otras empresas que pertenezcan al mismo sector pudieran copiar o imitar porque se están viendo resultados positivos de esta estrategia implementada dentro de esta compañía de nivel internacional. A continuación, como tema, 3.4, diseño de instrumentos de medición. Y nosotros tenemos distintos instrumentos que nos ayudan a medir, a realizar nuestra investigación de mercados. ¿A medir qué? A medir el comportamiento de nuestros consumidores, a medir cómo están aceptando nuestro producto en determinado mercado, a ver cuál es el impacto de nuestra publicidad, a medir si es que nuestro producto es del agrado de nuestro mercado meta, entre otras mediciones importantes que las empresas necesitan. Entonces, ¿de qué diseños podemos auxiliarnos para realizar estas medidas? Bueno, yo puedo utilizar un instrumento denominado encuestas. Y dentro de estas encuestas usualmente se procuran preguntas cerradas, puesto que la tabulación es más rápida, em, evitamos o discernimos el hecho de distintas opiniones, obligamos al consumidor a que nos responda sobre lo que nosotros pensamos que es permeable o posible y no abrimos más puertas. Entonces, las encuestas son una muy buena estrategia para medir. Tenemos la observación, que también en ocasiones no todo se da por escrito como en una encuesta. Aun cuando a lo mejor tú le dieras la hoja al cliente y le dijeras conteste, ¿no? A su libre albedrío, pues no todo es escrito. En ocasiones quien realiza la investigación de mercados tiene que ser observador. Entonces, esta técnica nos puede ayudar mucho a delimitar si nuestro producto agrada al consumidor, ver aquellas reacciones que no se escriben, sino que se denotan en la cara, en el rostro de un consumidor, que eso es importante también. Cuando un consumidor un producto le agrada, de inmediato se nota y en caso contrario, también podemos verlo a través de la expresión de su rostro. Entonces, por eso es que la observación es una muy buena estrategia complementaria a las encuestas. También tenemos la parte de la experimentación. En estos experimentos, en algunas ocasiones, se busca demostrar que el producto funciona para lo que fue diseñado. Y es que hoy podemos ver parte de esta estrategia mucho en redes sociales, en el que vemos un producto de una empresa y alguien lo está probando para ver si efectivamente el producto cumple con la funcionalidad que mencionaba la empresa. Entonces, la experimentación, a través de ella,
Si yo veo que la aspiradora efectivamente sí junta bastante bien la basura, pues ¿qué va a hacer? Va a incrementar las ventas. Entonces, ahora estos instrumentos se están llevando como que se están transpolando mucho a la parte tecnológica, porque las encuestas también ya las vemos como en YouTube. Terminas de ver un video y por ahí ves una encuesta digital de alguna empresa que te está preguntando sobre su producto. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque afortunadamente las redes ofrecen una mayor inmediatez, una mayor rapidez. Tenemos también nuestro instrumento de medición etnográfica, donde uno o varios investigadores acompañan a una familia en su día a día para entender mejor por qué motivos toman sus decisiones de compra. Esta parte de la etnográfica está relacionada con lo que realizan muchos influencers cuando vemos que salen a un Walmart, a un centro comercial, a surtir su despensa. Y ellos van y dicen, ah, pues es que quiero, se me antoja un pan, ¿no? Y ven y dicen, ay, no, este está muy caro, ¿no? Ay, este tiene centeno, ay, me voy a llevar este. Vas viendo cómo ellos toman decisiones con base en los productos que necesitan en ese momento, a lo mejor de una despensa tradicional. Y la etnográfica precisamente eso denota. ¿En qué ¿En qué basan sus decisiones? En el precio, en la calidad, en el gusto, en la preferencia. ¿Qué es lo que impulsa a los consumidores a adquirir esos productos? Y con base en esas decisiones es que las empresas crean estrategias. Si yo veo que los consumidores lo que buscan en un pan es un precio barato, pues entonces yo voy a crear un producto que sea barato. Si yo veo que los consumidores buscan un pan con centeno, voy a crear un pan con centeno. Para eso nos sirve esta visión etnográfica. Después tenemos la técnica de focus group. Ya sabemos que es una reunión con un máximo de 10 personas, las cuales, ¿verdad?, nos van a dar sus opiniones acerca de un producto. Existe un moderador con preguntas usualmente más de tipo cerradas, ¿no? Pero evidentemente que las personas que están en este focus group, pues pueden emitir su opinión, decir, sí, sí me gustó el yogur de la marca Lala, y alguien por ahí dice, a mí me supo un poco ácido, y alguien más piensa que necesita un poco más de azúcar. El sentido del focus group es igual, absorber información de los clientes de cómo perciben nuestro producto y que esa información nos sirve. Dentro de Focus Group también, sin lugar a dudas, que tenemos parte de la experimentación o parte de la observación cuando estamos viendo cómo el consumidor está ingiriendo el producto, ¿no? ¿Cuál es esa percepción que tiene? Por último, tenemos las entrevistas de profundidad, que estas son realizadas a personas que son especialistas acerca de un tema a través de respuestas pues más abiertas que las encuestas. Aquí a quien estamos entrevistando, pues es una persona que domina el tema. Si, por ejemplo, nosotros entrevistáramos a una psicóloga y le preguntáramos acerca de la depresión, bueno, pues ella nos explicaría a lo mejor causas fisiológicas, psíquicas, de una forma bastante profunda, puesto que domina muy bien el tema. Y precisamente las entrevistas de profundidad, lo que absorbemos de ese especialista son puntos de vista que nosotros en algún punto nunca lograríamos vislumbrar. Porque si nosotros le damos a probar nuestro yogur de la marca Lala a un médico, él nos va a dar su opinión acerca del producto. ¿Qué ocurre si nosotros, por ejemplo, le damos a probar nuestro producto a un nutriólogo? Su percepción será un tanto cuanto diferente del médico o de un niño o de una ama de casa. Entonces, pero hablando de entrevistas de profundidad, un nutriólogo nos podría decir, bueno, el yogur es bueno porque
mejora la flora en el intestino, es sano. Evidentemente que él aportara conceptos que tal vez la empresa no había contemplado en un momento, pero que es importante conocer desde el punto de vista de ese profesionista, qué es nuestro producto, cómo lo percibe, cómo se puede aplicar, qué otros usos puede tener. Vamos a suponer que en esa entrevista de profundidad se la aplicamos ahora a un chef y un chef nos dice, bueno, es que con este yogur podemos hacer un licuado, podemos hacer un pastel, podemos hacer un mousse, podemos hacer una ensalada. Y todas esas opiniones que nos da el especialista nos ayudan a nutrir parte de la información que tenemos con relación a nuestro producto, hacerlo más rico, enriquecerlo todavía más de lo que pues nosotros en algún punto ya sabemos porque nosotros somos quienes estamos diseñando el producto, en este caso yogur, pero el punto de vista de los especialistas puede todavía coayudarnos con algunas estrategias innovadoras. La investigación de mercados usa como técnicas cuantitativas las siguientes formas de encuesta. Dentro de sus métodos de encuesta, la encuesta telefónica. Tenemos también las encuestas de tipo personal, las encuestas por correo y las encuestas electrónicas. Entonces, dentro de las encuestas telefónicas tenemos la tradicional, simple y sencillamente nos marcan al celular, nos marcan al teléfono de nuestro domicilio. Puede ser también una encuesta telefónica asistida por medio de la computadora. Dentro de las encuestas personales, tenemos la que nos realizan a casa en centros comerciales o también una encuesta personal asistida por computador. Tenemos las encuestas por correo en el cual te llega la encuesta en tu correo tradicional o en un grupo. Y la encuesta electrónica, la cual nos llega pues a través de nuestro correo electrónico o bien en ocasiones pues la encontramos en algunas páginas de internet como YouTube. Dentro de los métodos de encuesta, que ya habíamos platicado acerca de la encuesta telefónica, es en la cual simple y sencillamente nos llaman y nos hacen una serie de preguntas, que esta encuesta telefónica en algún punto la estuvo aplicando al principio de su sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando cuando a través de su equipo hacían llamadas para preguntar si estábamos de acuerdo, a lo mejor con que se preguntara si estábamos de acuerdo en un sistema de becas universal. Después tenemos la encuesta telefónica asistida por computadora, es decir, a través de la computadora te hacen la llamada telefónica. El encuestador usa una computadora y audífonos. Él nos lee algunas preguntas que tiene en su pantalla y va registrando las respuestas del encuestado en un banco de memoria precisamente de la misma computadora. Dentro de la encuesta personal tenemos las que son realizadas en nuestra casa. Usualmente son face to face. Es decir, el encuestador llega a tocar nuestra puerta y nosotros salimos y le contestamos. Dentro de estas encuestas personales también se pueden llevar a cabo mucho en centros comerciales, puesto que ahí atienden a muchos consumidores. Entonces vamos a imaginar que Kellogg's está realizando la encuesta y directamente vemos afuera del centro comercial que ellos están aplicando este cuestionario, principalmente aquellos compradores que llevan los productos de la marca. Y tenemos la encuesta personal asistida por computadora.
El encuestado se sienta frente a la computadora y responde el cuestionario que aparece en la pantalla. El encuestador guía al encuestado sobre asuntos que requiere. En cuanto a la encuesta por correo o grupo de correo, es una muestra grande y representativa a nivel nacional de hogares que han acordado participar en toma periódica en responder ciertos cuestionarios por correo y realizar pruebas de producto. En cuanto a las encuestas por correo, en el correo tradicional, simple y sencillamente se envía un cuestionario a todos aquellos que en algún punto pues pudieran contestarlos. Tenemos también la encuesta electrónica, que en ocasiones, ¿verdad? Pues ahora ya este tipo de encuestas las podemos resolver a través de nuestro celular y evidentemente pues se utiliza internet para poder resolverlas. Para tomar una decisión que beneficie a los intereses de la empresa, es necesario considerar las ventajas de cada uno de los métodos de investigación cuantitativa. A continuación, se muestra una evaluación que te permitirá visualizar entre cada uno de estos métodos. Vamos a observar la gráfica. Entonces, nosotros aquí tenemos la telefonía tradicional, que en realidad tiene como los puntos más bajos comparado con el resto. Las encuestas de casa, que funcionan bastante bien, con 7 puntos, 6 puntos. Las encuestas en los centros comerciales, que se encuentran prácticamente a la misma altura de las encuestas en casa. Las encuestas que menos nos resuelven son las que enviamos al correo electrónico, y también en las que casi no nos apoyan son las encuestas donde se necesita conectarse a internet. Entonces, ni las llamadas, ni los correos, ni internet están funcionando tanto como las encuestas face to face en una casa o en un centro comercial. Podemos ver que tienen los puntos más altos. Dependiendo del tipo de actividad, el tipo de proyecto que vaya a realizar la empresa, es el tipo de encuesta que nosotros podemos aplicar. Si es un producto nuevo, no sería correcto una encuesta telefónica, puesto que el usuario ni siquiera conoce el producto, tampoco por correo, pero sí puede ser una encuesta en línea. ¿Por qué? Porque a través de, a lo mejor de la pantalla, le podemos mostrar un video, le podemos mostrar el producto. Si nosotros pretendemos posicionar nuestra marca, hablando de que en este momento estamos ofreciendo 25% más de nuestro producto, lo podemos notificar en una llamada telefónica, por correo o en línea. Cuando hablamos de una estrategia publicitaria, podemos aplicar también las tres. En cuestiones de satisfacción del consumidor igual, porque a través de una simple pregunta de si le ha gustado, si le está gustando nuestro producto, esta pregunta la podemos hacer de manera telefónica, por correo y en línea. Igual acerca de la lealtad del consumidor y de la opinión que piensan de nuestro producto. Pero ¿qué pasa en el caso del comportamiento del consumidor? Bueno, pues la encuesta telefónica sí le podemos preguntar dónde acostumbra a comprar nuestra marca de leche Lala, pero difícilmente ese tipo de cuestionamiento nos lo van a contestar a través de un correo o una encuesta en línea. Igual, si nosotros preguntamos acerca de la percepción que tienen sobre nuestros precios, no sería correcto hacer la encuesta por correo. Y si habláramos acerca de cómo perciben nuestros productos a través de los medios masivos de comunicación, igual, no sería muy correcto lanzarla por correo. Estaríamos como un 50-50 a través de una encuesta telefónica, igual de una encuesta en línea, porque si la persona no ha visto ninguna publicidad de nuestra empresa, no va a poder hacer referencia acerca de lo que le estamos cuestionando en ese momento. Vamos con nuestro siguiente caso práctico, que es Spotify. Esta empresa identificó que los usuarios disfrutaban de descubrir nueva música
y que las listas de reproducción personalizadas eran una herramienta muy valorada. Además, descubrieron que los podcasts eran un formato en crecimiento. ¿Cuáles fueron las estrategias o acciones que desarrolló la empresa? Bueno, pues la función descubrir semanal, que sugiere nuevas canciones y artistas a los usuarios. También introdujo las listas de reproducción generadas por algoritmos como Descubrir Semanal y Hecho para ti. Además, invirtió en la producción de podcasts originales. Entonces, Spotify tiene un sistema bastante similar a Facebook, a YouTube, en el cual si tú estás viendo un video de belleza, los algoritmos, ¿qué va a ocurrir? Pues que los siguientes videos todos precisamente van a ser con relación a temas de belleza. Si yo estoy viendo una receta de cocina, el resto de videos que vengan seguramente son sugerencias de los algoritmos y serán igual cerca de recetas de cocina. Una técnica similar aplicó Spotify con las listas de canciones, donde si yo escucho una canción ranchera, me va a sugerir más canciones rancheras. Si yo escucho música clásica, igual me va a hacer una lista de sugerencias de música clásica. Entonces, creo que es una muy buena estrategia porque pues ya la inteligencia artificial está aplicada dentro de la compañía. A continuación, como tema 3.5, recolección de datos y su análisis. La recolección de datos aplica que una vez establecido el diseño del estudio, puede comenzar el proceso de recopilación de datos. Se trata de administrar encuestas u otros instrumentos de recogida de datos a la población de la muestra. El proceso de recolección de datos debe estar estructurado y normalizado para garantizar la coherencia y fiabilidad de los datos recogidos. Análisis de datos. Una vez recogidos los datos, se analizan mediante técnicas estadísticas como el análisis de regresión, el análisis de correlación y la comprobación de hipótesis. Se trata de identificar patrones y correlaciones en los datos y extraer conclusiones para responder a la pregunta de investigación. Entonces, una vez que nosotros ya aplicamos nuestros cuestionarios, en la compañía Kellogg's porque vamos a sacar un cereal sabor tamarindo. Y en esos cuestionarios empezamos a recolectar todos esos cuestionarios. Una vez que ya tenemos toda la información, entonces vamos a empezar a capturar toda esa información en una base de datos a fin de poder acomodarlos, clasificarlos correctamente. Vamos a tratar de ir analizando la información que se ve y ir haciendo conglomerados de información, es decir, traspolar esa información a la mejor a a una tabla de datos, ir resumiendo la información y, por supuesto, aplicar la estadística a fin de que toda esa información, todo ese cúmulo que tenemos se comprima en una sola estadística, es decir, en unos cuantos números. Lo más importante es que al analizar la información, nosotros podemos hablar de 10,000 cuestionarios. Y lo que nosotros queremos saber es si nuestro cereal se va a vender o no, o sea, si realmente les puede gustar o les puede ser atractivo el sabor tamarindo. Eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Y qué va a pasar? Que en un simple dato podemos encontrar un sí o un no. Entonces, vamos a imaginar que encontramos un 85% que no les gustó la muestra de nuestro cereal sabor tamarindo y solamente un 15% lo prueba, lo que significaría que nuestro proyecto no sería tan viable de desarrollo.
Entonces sería un punto importante de poder reestructurar o de que en el cuestionario estemos conscientes de que también puede salir negativo, que pueden rechazar nuestro producto y a lo mejor aplicar ahí mismo una pregunta más para aquellos que te contestan que no les gustó, ¿qué sabor ellos sugieren? ¿Qué les gustaría ver en un cereal? Y vamos a suponer que ellos nos sugieren un cereal donde ya venga integrada granola o coco rallado. Entonces, pues es un punto de partida para que la empresa a lo mejor nuevamente pueda diseñar un producto, pueda realizar una nueva investigación de mercados y nuevamente comprobar si puede ser lanzado al mercado. El tema de muchos productos que salen al mercado es ese, que las empresas diseñan el producto porque creen que van a funcionar, pero ese diseño del producto no está basado en un análisis de investigación previo, sino en lo que a mí como empresa me parece que puede ser bueno, lo que a mí me gusta, pero recordemos algo, la percepción de ese directivo, la percepción de ese gerente no es la misma que la del público consumidor. Por eso es importante escuchar a nuestros consumidores, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué les gustaría que cambiáramos en nuestros productos. Y a partir de entonces, ahí sí, diseñar uno, sacar la muestra y aplicar la investigación de mercados. De esa forma llevaríamos un porcentaje más alto en fiabilidad, es decir, que nuestro producto llevara un porcentaje más alto de que realmente funcionara en el mercado. Pero siempre, siempre es importante escuchar a los clientes. Dentro de estos datos cuantitativos, dentro de este análisis y recolección de datos, nosotros tenemos dos tipos de métodos, los tabulares y los gráficos. Dentro de los métodos tabulares tenemos la distribución de frecuencias. Tabulares tenemos la distribución de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y la tabulación cruzada. Dentro de nuestros métodos gráficos, nosotros podemos realizar un histograma, una ojiva, un diagrama de dispersión o una gráfica de puntos, dependiendo cómo nosotros queramos plasmar la información que vamos a entregar a la empresa que nos lo está solicitando. A continuación, como tema, presentación de resultados. El último paso de la investigación cuantitativa consiste en extraer conclusiones. El método se basa en el análisis de los datos. Se trata de interpretar los datos y sacar todas las conclusiones que apoyan la información que en algún punto nosotros recolectamos. Las conclusiones deben guardar relación con la pregunta y los objetivos de la investigación. Presentar los resultados a los investigadores se les pide cada vez más que desempeñen un papel activo y den precisamente soluciones, recomendaciones. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo directivo pueda tomar las decisiones más adecuadas. Y nosotros aquí en la pantalla estamos viendo algunos productos que, en el caso de la cajita de Sonrex, que ya no existe en el mercado, yo recuerdo que era un producto que traía precisamente únicamente 4 o 5 productos de la marca en esta cajita. Y yo creo que en algún punto pudo haber sido una buena estrategia para la empresa. El tema es que su precio era un poquito elevado y por eso la descontinuaron. Pero pienso que si esta cajita de Sonrix probablemente se hubiera aliado con algunas otras marcas de dulces un poco más económicos,
Por supuesto que hubiera funcionado porque un papá prefiere comprar una cajita de 20 pesos que traiga varios dulcecitos a estar comprándolos de manera suelta. Ahí tenemos el yogur Chamburcí, que en algún punto también eh, lo sacaron del mercado. Y tenemos a Pepsi Blue, que es un producto que únicamente lo vemos cada año, que cada año Pepsi lo saca al mercado, particularmente en la época de Navidad. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que en esa temporada el producto va a funcionar o ha funcionado en nuestro país. Y no todo el año, porque ellos saben perfectamente que no se va a desplazar. Esto lo saben precisamente a través de la investigación de mercados. Ellos conocen cuándo es el tiempo y el momento para sacar un producto. Entonces, si Sonrix hubiera aplicado una investigación de mercados de qué era lo que querían los clientes, o a lo mejor sí les gustaba la cajita, pero a un precio más económico, entonces colocar productos más baratos para que los consumidores siguieran comprándola. O en el caso del yogur Chamburcí, probablemente sus sabores eran los que no eran tan agradables a los consumidores. Aquí vemos el yogur Chamburcí que traía plátano, traía fresa, naranja y durazno. Entonces, la combinación de sabores probablemente era lo que no le agradaba al público consumidor. Por eso es importante escuchar al consumidor porque el éxito de un producto depende precisamente de ellos, de escuchar las sugerencias. Si nosotros no escuchamos al público consumidor, no podemos elaborar un producto que satisfaga sus necesidades. Vamos a platicar acerca de otro caso práctico de una empresa que usted conoce mucho que hoy está de moda, Airbnb. La compañía Airbnb es un conjunto comunitario que permite a los usuarios describir alojamientos en diferentes partes del mundo, con cualidades y características especiales y costos más atractivos que un hotel. Además, brinda la oportunidad de que los usuarios puedan crear un negocio al alquilar un espacio adecuado a las personas que lo deseen. Nacida en 2007, actualmente cuenta con 4 millones de anfitriones en todo el mundo y más de 100 millones de viajeros de más de 220 regiones y países en el mundo. Esta gran idea surgió cuando en ese año dos de los fundadores recibieron a 3 huéspedes en su apartamento de San Francisco, tras no haber encontrado espacio en ningún hotel en la ciudad para asistir a un evento local. Al ganar dinero por recibir a unas cuantas personas, se dieron cuenta de que esta modalidad podía ser realmente atractiva para los usuarios y ofrecían una alternativa a los costos de los hoteles existentes en ese momento. Por ello contactaron a un amigo que era programador para diseñar una plataforma que permitiera a las personas encontrar habitaciones disponibles a un módico precio por internet. 7 años después, los fundadores revolucionaron la industria del turismo y la forma de alojamiento de las personas, ofreciendo una gran gama de opciones personalizadas según las necesidades y posibilidades de los usuarios. Comenzaron ganando alrededor de $1,000 por alejar a 3 personas y ofrecerles un desayuno. Más que lograr pagar la renta de ese mes, crearon una de las compañías tecnológicas más grandes de la historia. Sin lugar a dudas que este proyecto ha funcionado. Muchas personas prefieren rentar una casa, un departamento, un tipo de alojamiento en Airbnb que ir a un hotel, puesto que ofrece bastantes más comodidades. Dispones de una sola casa a lo mejor para ti, sin la necesidad de que te estén limitando a lo mejor el número de personas, como en un hotel que pagas por persona. Entonces, ofrece una nueva alternativa, por ejemplo, para familias, para un grupo de amigos, que es un poco más económico
contratar una casa con ellos que pagar un hotel. Aparte de que tienes ventajas de tener una cocina, un refrigerador, un microondas, ¿no? Y que hay hoteles que pues esto no te lo ofrece. Además, existen algunas casas que tienen jardines hermosos o que tienen una piscina privada. Entonces, realmente estás utilizando unas instalaciones o una casa hermosa, cuidada, detallada, sin la necesidad de estar compartiendo con una gran cantidad de huéspedes. Entonces, la verdad es que Airbnb ha venido a revolucionar el mundo del turismo. La pregunta es, ¿los hoteles se verán desplazados por esta compañía? No lo creo, yo creo que son un complemento para la parte del turismo. Y pues Airbnb hoy está presente en muchos países y sigue y seguirá creciendo. Hemos terminado nuestra tercera unidad. Vamos con nuestra cuarta unidad, la cual lleva por título Investigación de mercados cualitativa. Es la investigación de mercados cualitativa. Si nosotros preguntáramos en una investigación de tipo cuantitativo, ¿cuántos consumidores de café existen en México? Esta sería una investigación de tipo cuantitativo. Una investigación de tipo cualitativa sería, ¿por qué prefieren tomar café que té? ¿Por qué es cualitativa? Pues porque los gustos, las preferencias pueden ser distintas, pueden ser diferentes. Inclusive las respuestas pueden estar basadas en un aspecto emocional. Vamos a suponer que cuando a mí me preguntan, ¿por qué prefieres tomar más café que té? Yo contestaría, bueno, lo que pasa es que yo recuerdo que desde que era niña mi mamá me daba café. Y yo estoy ahí dando una respuesta basada en un aspecto más emocional. O simple y sencillamente yo puedo decir, bueno, pues es que a mí la verdad es que no despierto si no tomo mi café. La investigación cualitativa puede arrojarnos distintas opiniones, distintas sugerencias, exponernos distintos motivos o causas, comportamientos de los consumidores. Entonces, la investigación cualitativa puede ser un complemento de la investigación cuantitativa. ¿No? No siempre las investigaciones cuantitativas pues son las mejores o son las que nos arrojan toda la información. Investigación cuantitativa es bastante más fácil de tabular que una cualitativa, pero no significa que sean menos importantes. Hablando de este tipo de investigación, usualmente utilizan preguntas abiertas, en las cuales las respuestas de los consumidores no están predeterminadas, puesto que como son abiertas, cualquier cosa que el consumidor quiera expresar va a ser lo que nosotros estaremos refiriendo o anotando. Entonces, vamos a suponer que al final de una encuesta nosotros le preguntamos a un consumidor, ¿qué podemos mejorar? Y él nos dice, no, pues a mí me gustaría el precio. No, pues a mí me gustaría que mejoraran la presentación. Alguien más dirá, no, pues a mí me gustaría que mejoraran el tamaño, ¿no? Esto depende mucho de la percepción del consumidor. Entonces,
También la investigación de mercados cualitativa es buena porque nos ayuda a recibir información que muchas veces nosotros como empresa no tenemos contemplado. Sugerencias, opiniones que tal vez no se nos habían ocurrido. Por eso es importante tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa, puesto que en la cuantitativa nosotros estamos estableciendo las preguntas, también a través de preguntas cerradas estamos delimitando las respuestas, pero puede ser que nosotros no hayamos contemplado algo y y la investigación cualitativa nos lo pueda arrojar. Por eso, en una sugerencia es que por lo menos coloquemos dos preguntas de tipo abierto a fin de hacer precisamente como esta combinación, tanto de una investigación cuantitativa como una cualitativa. ¿Cuál es el primer paso de esta información, de esta investigación cualitativa? La determinación del problema. Hay que identificar cuál es nuestro problema de investigación y el objetivo. Es decir, qué es lo que se quiere investigar y cuáles son los resultados esperados. En la investigación cualitativa se formula la pregunta de investigación de forma un poquito más abierta que en la cuantitativa, puesto que es la única manera de revelar hechos que no han sido considerados antes. En esta etapa también debería realizarse un análisis de costo-beneficio para cerciorarnos de que vale la pena realizar un estudio de mercado cualitativo sobre un tema en cuestión. Y aquí yo realicé una pregunta: ¿por qué tiene tanto colesterol el huevo de tortuga si su alimentación es muy sana? Y a partir de aquí, ¿verdad? Pues los consumidores empezarán ahí a contestar distintas cuestiones, puesto que sabemos perfectamente que los huevos de tortuga son altos en colesterol, por eso es que están prohibidos. Pero nosotros estamos haciendo una investigación de tipo cuantitativa para ver qué tanto conocimiento hay acerca de el huevo de tortuga, cuáles son los efectos en la salud, por qué es contraproducente consumirlos. Nosotros para eso estamos realizando esta investigación. Y en la parte del diseño de la investigación, que realmente es nuestro segundo paso, donde nosotros vamos a determinar cómo debe de ser el estudio. Aunque estamos en un tipo de investigación cualitativo, existen dos formas o dos tipos de estudio: la investigación exploratoria y la investigación descriptiva. La investigación exploratoria es un método en el que todo está abierto y el objeto de la investigación debe de ser explorado sin sesgo. La investigación descriptiva, por otra parte, se limita a describir lo que ocurre en el mercado sin establecer relaciones temporales o causales. Además, el tipo de estudio para el diseño se debe determinar lo siguiente: ¿quién realiza la investigación cualitativa? ¿Qué método se aplica? Es decir, una investigación exploratoria o una investigación descriptiva. ¿Qué presupuesto se tiene a disposición y cuál es el calendario previsto? Y hablando aquí acerca de estas investigaciones, yo me fui con algunas empresas que en algún punto cerraron, como Viana, quien era líder en nuestro país. Porque una empresa que se posicionaba también de la nada se fue a la quiebra. ¿Por qué dejó de vender esta compañía y por qué todavía
algunas de sus tiendas las logró comprar Coppel. ¿Cómo es posible que una tienda que tenía tanto prestigio en la industria de los muebles en nuestro país y con tantos años se fue a la quiebra? ¿Cómo es que un gigante nuevo e innovador como Coppel vino a suplirlas y hoy se ha expandido de una forma impresionante en nuestro país? Y es que la investigación de mercados es importante para saber qué es lo que quieren nuestros clientes. Sin lugar a dudas que Diana era una empresa con mucha antigüedad, pero nunca se preocupó por ver lo que venía en el futuro, qué era lo que querían los clientes. Nunca innovó, nunca colocó una investigación de mercados. Ellos pensaban que su forma de vender a la vieja usanza siempre iba a funcionar y no fue así. Ahí tenemos, por ejemplo, a otra empresa que igual, K2, igual, era una empresa de tipo mueblera, muy fuerte también en nuestro país, que pasó lo mismo, desapareció. Aquí tenemos una empresa, no sé si usted la recuerde, el Taconazo. Y por supuesto, gigante, tiendas gigantes. El tema es que si nosotros no invertimos en una investigación de mercados, nosotros no podemos adivinar qué está ocurriendo allá afuera, qué están haciendo otras empresas. No podemos entrar en la mente de los usuarios y saber qué es lo que ellos necesitan. Por eso siempre es importante esta parte de desarrollo para seguir creciendo a la par de nuestros clientes. No son los mismos clientes de hace 80 años que los de hoy. Los de hace 80 años no tenían celular, no tenían internet. Hoy la vida ha cambiado de una forma drástica. Por lo tanto, las empresas no son igual, los consumidores no son igual, los mercados tampoco se comportan de igual manera. Por eso, si en algún punto una empresa no domina un área, es importante acercarse a especialistas que nos pueden ayudar a adaptarnos a las nuevas tecnologías, a todos estos cambios que se están presentando. Y que si las empresas no se adaptan a esos cambios, otra compañía lo va a hacer y va a ganar mercado. A ver, otro de nuestros casos prácticos, una empresa líder en el mercado, Unilever. Esta compañía descubrió que los consumidores buscaban productos más naturales y sostenibles, con ingredientes reconocibles y envases además reciclables. Además, identificaron una creciente demanda de productos adaptados a dietas específicas, es decir, personas veganas o sin gluten. ¿Qué estrategias aplicó Unilever? Porque el mercado necesitaba este tipo de productos. Bueno, lanzó una gama de productos con ingredientes orgánicos y envases biodegradables como la línea Love Beauty and Planet. También adquirió marcas especializadas en alimentos saludables y lanzó campañas de comunicación que destacaban el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que en esta parte Unilever vino a adaptarse a los nuevos cambios. Hoy en día muchas personas son veganas o consumen alimentos sin gluten y por lo tanto decidieron darles productos que ellos necesitaban, un shampoo, una crema. Aquí estamos viendo de coco y de rosas. Y aunque probablemente en el mercado ya existían cremas con estos dos productos, son orgánicos. Además de que son orgánicos, el envase como tal es biodegradable.
Entonces, no solamente estamos cuidando al consumidor, sino también estamos en línea con nuestro medio ambiente. Habla de que es una empresa que se preocupa por lo que sus consumidores están preocupados, por lo que ellos quieren, no por lo que la empresa quisiera producir, sino por lo que el cliente necesita. Tú necesitas algo y yo te lo ofrezco. A continuación, como tema, 4.3, determinación de las fuentes de investigación. ¿Qué método de análisis debe de ser utilizado? Y aquí ya hemos platicado acerca de un análisis cuantitativo o un análisis de tipo cualitativo. Y en este sentido, nos dice precisamente que en el análisis cualitativo podemos realizar evaluación e interpretación de textos, o bien teoría fundamentada, o utilizar algunas técnicas de análisis precisamente cualitativo. En el caso cuantitativo, análisis de contenido, frecuencias de palabras, listas de palabras. Entonces, vamos a ver dos preguntas. La primera de tipo cualitativo. ¿Qué vas a regalar para Navidad? Entonces la persona contesta, pues estoy pensando en unos tenis morados, para mi esposo una chamarra, para mi hijo un celular. O sea, el cliente está externando qué es lo que piensa consumir. Abajo tenemos una pregunta de tipo cuantitativo. ¿Qué te gustaría comprar para Navidad? Uno, un celular. Dos, ropa. Tres, televisión. Son dos percepciones totalmente distintas, ¿cierto? Totalmente diferentes. Como podemos ver, en un mes nosotros estamos dando las respuestas y obligamos al consumidor a que se base en ellas. Y en la otra no, le damos la libertad de que el consumidor nos conteste lo que él quiere. Por eso, antes de definir el tipo de método que vamos a utilizar, debemos de pensar qué es lo que yo quiero de mi investigación de mercado. A continuación, como ¿no? Técnicas de recolección de datos, tipos y características. Y aquí tenemos varias técnicas de investigación cualitativas. Recordemos que estas técnicas se pueden recoger de distintas formas, es decir, de forma escrita, por teléfono, por internet, face to face, es decir, en persona, ¿vale? Aquí el tipo de recolección puede ser también distinto. Y tenemos precisamente los grupos focales, grupos de enfoque o focus groups, que son pequeños grupos de no más de 10 personas dirigidos por un moderador, en el cual nosotros vamos a absorber las opiniones con relación a nuestro producto. Vamos a imaginar que nosotros ahorita sacamos una paleta payaso sabor fresa y queremos ver si va a funcionar, entonces se las damos a degustar y entonces les empezamos a preguntar, ¿te gustó el producto? Sí. Y empezamos a preguntarle a cada uno, ¿te gustó el producto? "Mm, no mucho. ¿Por qué? Me parece que tiene mucho azúcar. Preguntamos a una tercera persona, ¿te gustó nuestro producto? Me encantó el color. Nunca imaginé que la paleta payaso fuera en color rosa. ¿Sí? Entonces, podemos percibir que las opiniones son muy distintas, son muy diferentes entre un consumidor y otro. El tema es precisamente eso, dar esa libertad de opinión. Después tenemos las entrevistas de profundidad, donde este tipo de entrevistas usualmente son individuales, es decir, vamos a entrevistar
a un especialista acerca de un tema. ¿No? Entonces, con el mismo ejemplo de la paleta payaso, yo voy a entrevistar se me ocurre a un chef y le voy a preguntar qué piensa de nuestro producto. Él lo prueba y dice, me encantó, me gustaría utilizarla para poder crear gelatinas. ¿Y qué ocurre? Que en esa entrevista de profundidad, nosotros sabemos perfectamente bien que la opinión de un conocedor acerca de nuestro producto es importante, es valiosa. Después tenemos la investigación etnográfica, donde nos integramos en el entorno del comprador. ¿Qué factores influyen en su compra? Ujú. ¿Por qué es importante en ocasiones realizar este tipo de investigación? Porque el impulso de compra depende de varios factores y el análisis precisamente de esos factores son un detonante. Entonces, si nosotros seguimos a una familia que va al centro comercial y vemos que están nuestras paletas payaso rosita, y entonces a los niños lo primero que les llama la atención es a lo mejor el color, sin saber el sabor, o sea, ellos se van por el color. Sabemos perfectamente en ese momento que el color es un detonante del impulso de compra. Dos, puede ser el precio. Si la madre de familia ve que nuestras paletas payaso cuestan 10 pesos, y pues es económica, sí, sí, llévatela. En automático ya estamos tomando dos factores, el color y el precio, que son dos detonantes en el impulso de compra de una familia tradicional o común. Pero obviamente esta investigación no solamente la podemos realizar en una familia, también podemos seguir a un joven, podemos seguir a un niño, una persona adulta. ¿No? Vamos a imaginar que seguimos a un adulto de 80 años, llega, entra, ve igual las paletas payaso, dice sí, no se detiene a comprar. Cuando le cuestionamos por qué, y él dice, bueno, pues es que estoy enfermo, soy diabético y no puedo consumir esos productos. Ahora sabemos también que hay una causal que puede ser un impedimento para comprar nuestro producto si la persona pues tiene una enfermedad, evidentemente que no la va a adquirir. Entonces, tanto las características que son puntos fuertes como aquellas que impiden el impulso de compra van dentro de esta investigación etnográfica. Después tenemos Ah, y me gustaría resaltar algo. Estaba viendo ahí un influencer en redes sociales que habla acerca de que ella se quería independizar. Entonces esta chica llega al centro comercial y dice, pues me voy a llevar todo para hacerme un sándwich, ¿no? Porque no quiero cocinar. Llega a la sección de pan blanco y ve el precio y dice, 50 pesos. Ay, no, está muy caro. No, mejor me llevo unos bolillos. Y lo deja. Llega donde está el jamón y ve 80 pesos el kilo. ¿Tan caro? No, entonces no le voy a poner jamón. Va a la mayonesa y ve que cuesta 35 pesos. ¿Tan cara? Ay, no, pues sin mayonesa, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, de todo lo que iba a comprar para hacer el sándwich, ella al final dice, no, pues yo creo que mejor me quedo sin cenar, así sirve que bajo de peso. Esa es una investigación etnográfica que la motivó a comprar, o en este caso, que la motivó a no comprar nada. Después tenemos las entradas de diario, que es escritas por los compradores sobre sus sentimientos y pensamientos al utilizar un producto o servicio. Tenemos también los videodiarios de los compradores sobre sus sentimientos y pensamientos al utilizar un producto o servicio, que esto ya lo vemos mucho ahora en redes sociales. Probar productos en casa, igual ya lo vemos mucho esta experiencia a través de redes sociales. UX, pruebas de uso que muestran la facilidad con la que los usuarios pueden realizar
ciertas tareas. Realmente existen muchas técnicas de investigación cualitativa. Algunas son bastante más utilizadas que otras. Esto depende de qué información necesita la empresa, qué es lo que yo en este momento necesito. Pero sin lugar a dudas que todas estas técnicas se están traspolando mucho a redes sociales y en algún punto yo creo que, eh, pues sí, todas se van a migrar a redes sociales. A continuación, como tema, 4.5. Aplicación de técnicas seleccionadas. Dado que la investigación cualitativa se caracteriza por ser flexible, tener una gran apertura y capacidad de respuesta al contexto, las etapas de recolección y análisis de datos no son tan separadas y consecutivas como suelen serlo en la investigación cuantitativa. En el análisis de datos de una investigación cualitativa, se busca desarrollar y aplicar códigos o categorías de datos. Cada uno necesita un título que pueda resumirse en una palabra o pequeña frase. Se pueden asignar uno de estos tres tipos de código a eventos, comportamientos, significados de actividad y más. Y tenemos la codificación abierta, que es la clasificación inicial de todos los datos brutos en algún tipo de orden. Después tenemos la codificación axial, que es la creación de vínculos entre categorías de códigos, y la codificación selectiva, que es la conexión de categorías para formular una historia. No existen métodos universales para identificar patrones en los datos en la investigación cualitativa. Sin embargo, existe un conjunto de técnicas para identificar temas y relaciones comunes con referencia a los códigos creados previamente. Vamos a analizar a Netflix. A través de sus algoritmos de recomendación, Netflix descubrió que los usuarios disfrutaban de maratones de series y que la personalización de las recomendaciones aumentaba significativamente la satisfacción de sus usuarios. Además, identificaron nichos de mercado específicos, como las series de televisión coreanas, que se convirtieron en un gran éxito en nuestro país. ¿Qué estrategias aplicó Netflix? Basándose en estos hallazgos, invirtió en la producción de series originales de alta calidad como House of the Cards y Stranger Things. Además, implementaron la función Seguir viendo, que permite a los usuarios continuar una serie desde donde la dejaron, fomentando así los maratones. Entonces, Netflix pudo percibirse qué era lo que necesitaban sus usuarios que no acababan de ver una serie, seguir, la función de seguir viendo, y se percataron que a todo el mundo, en muchos países, las series coreanas eran muy atractivas. Entonces, a partir de ahí, porque se percataron en crear más series y hoy en día ya lo podemos ver en su contenido. A continuación, como tema, índice de contenidos.
El índice, el índice de contenidos precisamente es una lista ordenada de las partes estructurales de un informe de investigación. Es decir, realmente del contenido, ¿cierto? Que éste posee o tiene en el informe que nosotros vamos a recibir. El índice deberá servir para que el lector del informe conozca precisamente todos los contenidos que se han incluido, además de cómo están organizados y clasificados. Se organiza de forma lineal y cada uno de los ítems o capítulos, temas, se enumeran en su página correspondiente. Dentro de las normas generales de redacción de un índice de contenidos, tenemos que el sistema más utilizado, aunque cabe resaltar que no es una norma, es el siguiente. Con números romanos para identificar capítulos, números arábigos para subcapítulos y temas. Los capítulos o temas se escriben en mayúsculas y los subcapítulos en minúsculas. El tipo de letra será el mismo que utilicemos en todo el documento, pero el tamaño será un mínimo de 2 puntos superior en los capítulos, 1 punto superior en los subcapítulos, y se trata de resaltar respecto al texto con distintos colores o con símbolos. Siguiendo la estructura de la unidad didáctica, un índice de contenidos quedaría como lo estamos observando en la pantalla. Entonces, existen normas que nos pueden ayudar a determinar, no es un hecho, puesto que hoy en día vemos que en la computadora ya podemos nosotros crear un índice y existen distintos diseños, pero sí nos hacen la sugerencia de que es importante resaltar unos de otros, a fin de que se puedan diferenciar y se vea que hay una estructura dentro del contenido de un resumen ejecutivo para realizar una investigación de mercados. A continuación, como tema, notas y referencias. Las notas, referencias o citas al pie de la página constituyen la manera más común de incluir anotaciones explicativas al texto. Son en ocasiones imprescindibles para ampliar, definir o especificar determinados conceptos o términos que no se incluyen en la redacción del texto. Hacen referencia al texto del informe, a otros textos no incluidos en la investigación, a circunstancias o aspectos concretos de la entidad o de la empresa contratante. También hacen alusión a otros autores, permiten determinar la capacidad del investigador y su pensamiento y ampliar la información sin interrumpir, obviamente, la lógica del discurso.
¿Dónde van insertadas en el documento? Cuando la nota se refiere a un término, concepto o a un grupo de términos, se insertarán antes de cualquier signo de puntuación. Cuando se refieren a una frase u oración completa encerradas en signos, puntuación o comillas, se insertarán justo detrás del signo de puntuación. Su ubicación en el texto normalmente es a pie de página. Número de notas a insertar. Las notas complementan al texto. Solo se incluyen cuando es estrictamente necesario, por lo que se recomienda restringirlo a fuentes de información utilizadas en la investigación. Abusar de las notas puede denotar falta de experiencia y confianza en los resultados por parte del investigador. ¿Cómo se insertan las notas? Una referencia a una fuente de información se introduce en el texto con un número índice o con las palabras ver si la fuente se cita textualmente. Comparar si la fuente es parafraseada, comparar también, contrastar con, etc. ¿Cómo se hacen las referencias a fuentes? Como norma, el método más usado es el denominado general. Cuando la nota se refiere a la cita de otro investigador o de su investigación concreta, la referencia abreviada normalmente constará de el apellido del autor, título de la investigación o del libro, página, año y si se ha publicado la editorial. A continuación, como título, los anexos del informe. En esta sección del informe que localizaremos al final del mismo, es el espacio adecuado para incluir todos los instrumentos y otro tipo de documentos que han sido necesarios para el desarrollo de la investigación y que no se ha considerado ubicarlos en otro lugar. Los anexos son secciones adicionales que se adjuntan al documento. Su objetivo es presentar información adicional importante para prolongar y ampliar la explicación de los datos. Los anexos, la verdad es que en un informe se adjuntan todos los cuestionarios, todas las encuestas que se realizaron, todas las técnicas que se aplicaron como un soporte. Anteriormente se presentaban los cuestionarios o las encuestas ahí todas adjuntas.
Ahora, bueno, estos anexos ya vienen en archivos de manera digital a los cuales podemos accesar. Además de que ahora estos archivos o estos cuestionarios ya pueden venir ligados a una tabla dinámica. Entonces usted solamente le da clic, en automático abre el cuestionario. Hoy las nuevas tecnologías nos simplifican los anexos. Cabe resaltar que muchas veces cuando se entrega un informe, que ahora ya es de manera digital, viene como tal una parte donde dice anexos del informe. Y es todo el soporte de la investigación que se hizo, en qué está basada. Nosotros no podemos nada más creer en lo que nos dice el investigador o la empresa que nos está ofreciendo el servicio. Nosotros tenemos que ver que la información es de una fuente confiable. Y para poder comprobar que es una fuente confiable, nosotros necesitamos ver esos cuestionarios que en algún punto ellos realizaron, mapas y planos de la zona donde se realizó, se aplicaron estos cuestionarios, guías de entrevistas donde se formularon preguntas que precisamente son una guía para poder desarrollar una buena entrevista. También guías de observación, que fue lo que se observó a la mejor en una técnica de Gise. Índice de tablas. En este índice de tablas nosotros vamos a encontrar, eh, primero que nada, todos los cuestionarios, ¿no? Y toda esa información nosotros tuvimos que capturarla, acomodarla, tabularla. Vamos a suponer en una hoja de Excel. Pero en la primera tabla vamos a encontrar a lo mejor el resumen de la pregunta número uno, el análisis de la pregunta número uno, en otra tabla el análisis de la pregunta número dos, y así sucesivamente, a fin de que se pueda entender todo el contexto del estudio. Es importante que en el índice de tablas se delimite bien todas y cada una con su nombre respectivo. Tablas, también nos dice ahí que vamos a agregar gráficas, cuadros de información. Si fuera el caso, también nos pide esta parte de gráficos. Una vez que ya creamos nuestras tablas, vamos a crear nuestros gráficos. Una gráfica por cada pregunta y después tal vez una gráfica general con el contexto de toda la investigación. Eh, Puede ser que también auxiliar a la gráfica un cuadro de información para poder entenderla mejor, pero de forma bastante resumida o comprimida, únicamente con los resultados. También nos dice que un glosario de términos, si es que fuera el caso que aplicáramos algunas palabras un poco redundantes, y, por supuesto, la bibliografía bajo la cual se fundamentó la investigación, con base en quien no solamente es en lo que cree la empresa que nos está realizando la investigación, sino que tiene que estar fundamentada en otros casos, en autores, en empresas que han realizado investigaciones de mercado, y por lo tanto la fuente bibliográfica es un soporte a la información que nos están presentando. Otra parte de información importante es la numeración. Los anexos deben de estar ordenados.
de acuerdo a cómo han sido citados en el cuerpo del informe, es decir, conforme se fue desarrollando el informe, y han de ser identificados normalmente por letras mayúsculas consecutivas. Es decir, ejemplo, anexo A, anexo B, anexo C, deben considerarse como entidades independientes aparte de la numeración de las páginas. Deben dividirse separadamente en capítulos, apartados, tablas y referencias. A ver la referencia de los anexos. Las fuentes que se citan en los anexos deben tratarse independientemente de estos en el cuerpo del informe y listarse separadamente al final de cada anexo. La forma de las citas y el método de ordenar las vistas de referencia en los anexos debe de ser igual que en el cuerpo del informe. Continuación, como tema, técnicas de redacción. Independientemente de la disciplina, objeto de estudio o lector a quien va dirigido el informe en general, no existe una guía o manual de buenas prácticas para la redacción del informe de investigación, pero sí algunos criterios que podemos utilizar de manera general. La gran mayoría de escritores nos dan algunas características mínimas de calidad que podemos resumir en 4 puntos. El primero de ellos es la claridad. El texto debe de ser escrito de una manera comprensible, con oraciones y párrafos no excesivamente largos. En cada oración se debe de incluir una única idea importante. Entonces debe de ser claro o comprensible. La segunda característica es la concisión. Escoger los detalles más significativos e importantes, además de poder clasificarlos, ordenarlos y sobre todo eliminar datos y frases que sean superfluos. Entonces, escoger, entre comillas, lo más importante, lo más significativo. Otra característica importante es la precisión. El propósito comunicativo debe de ser claro, sin ambigüedades. Específicamente deberá de ir dirigido al propósito, al objetivo.
qué es lo que estamos investigando y específicamente enfocarnos en eso. Y por último, nos dice la parte de la discreción. El texto contendrá tecnicismos, por lo que el investigador tenderá a utilizar su capacidad de inteligencia abstracta, pero el ejercicio de la redacción exige también un uso de inteligencia social, y en este aspecto es necesario ser discreto, tener tacto en lo que se expresa. Es decir, utilizar aquellos tecnicismos cuando sea necesario, cuando sea indispensable, tratando al mismo tiempo de explicarlo para que quienes lean el informe, recordemos que no solamente son directivos, pueden ser también gerentes, jefes de área y personal de distintas áreas de la empresa, lo que implica que muchas veces no todos estemos empapados de la misma información o de los mismos términos que se aplican. Y una característica del informe es que cualquiera que lo lea lo pueda sobreentender, pueda asimilar la información que se está presentando en el informe. Por esta cuestión es importante precisamente la parte discrecional. En el ámbito concreto de los informes de investigación de mercado, tampoco existen modelos o técnicas establecidas, pero sí unas normas de estilo, conceptos y términos específicos comunes a todos los profesionales de este sector. Y tenemos algunas normas de estilo. La primera de ellas, la legibilidad. La segunda, aspectos formales. Lectores, brevedad, objetividad, tablas y gráficas, presentación y apariencia, organización. Trabajar la primera de ellas, que es precisamente la legibilidad. El informe debe de ser legible y con una estructura que facilite el seguimiento. Debe estar escrito con claridad, permitiendo al lector ver con facilidad las conexiones y vínculos internos. Es necesario que en la redacción no se genere confusión entre los títulos que se hacen referencia a los temas principales y los subtítulos que hacen referencia a los temas secundarios. Entonces debe de estar escrito con claridad. Vamos con el segundo, que es aspectos formales. La organización lógica del documento tiene que ser coherente,
utilizando un lenguaje científico pero cercano al lector. La claridad de la investigación aumenta si las oraciones están bien construidas, son cortas y no provocan confusión. Las palabras deben expresar lo que el investigador quiere comunicar. Entonces, tiene que ser coherente utilizando un lenguaje científico. Vamos a abrir nuestro libro. El tercer punto en nuestro libro es lectores. El informe debe describirse para un lector o lectores específicos, los responsables de la empresa. Que aprovecharán los resultados. En este sentido, el informe deberá de tomar en cuenta conocimientos técnicos de los lectores, interés en el proyecto y, por supuesto, qué uso le van a dar a el informe. Brevedad. Omitir todo lo que no sea necesario. Demasiada información puede provocar que no se preste atención a lo que realmente es importante. Solamente la información necesaria. Y esta debe de ser concisa y directa. No hacer explicaciones extensas de procedimientos comunes. Vamos a abrir otra página del libro, solo que hoy no los llevé por el libro, no lo abrí, puesto que en ocasiones se dificulta un poquito poder abrirlo por el peso que tienen estos. Seguimos con objetividad. Y nos dice que la metodología, los resultados y conclusiones deben de ser presentados fielmente sin alterar conceptos. ¿Mm? El investigador tratará en todo momento de hacer juicios de valor o comentarios personales sobre el tema de investigación. No obstante, deberá de tener el valor suficiente para defender el informe de manera objetiva. No perder el objetivo del estudio. Después tenemos tablas y gráficas. Reforzar la información clave con tablas, gráficas, cuadros, mapas es muy importante debido a que facilita la comunicación y añade claridad y efecto al informe. No hay un estilo definido para tablas o gráficos. En ocasiones hay gráficos que nos pueden dar una idea, un panorama, y cuando tú lo traspolas la información en otra gráfica, te genera una idea totalmente diferente. Entonces, la percepción es importante. Es importante que quien esté analizando la información tenga una idea muy clara de qué es lo que quiere presentar o resaltar. Nos dice que junto a las tablas y gráficas se suele hacer un comentario en el que se llama la atención sobre datos de interés, especialmente sobre los que se observe que marcan tendencias dentro del grupo de datos que son inesperadamente altos o bajos. Habrá que cuidar que el comentario que acompaña el resumen de datos no consiste en describir lo que se percibe claramente al examinar
las tablas, cuadros o gráficos, sino realmente en señalar aquella información que va resultando relevante desde el primer examen de los datos. Tenemos presentación y apariencia. La apariencia en todo el proyecto de investigación es uno de los aspectos más importantes en la redacción del informe y de todos los materiales que lo acompañan. El informe final de investigación es un documento escrito que se presentará o se le entregará al cliente, así como los anexos, todos los anexos, videos, audios, cuestionarios, notas de prensa, todo lo que nosotros deseemos agregar. Le agradecemos mucho que haya asistido a esta tercera y última clase de investigación de mercados. Que pase usted un bonito día.